What was she fighting for? What am I fighting for? What am I fighting for? En 1998 saldría para la consola PlayStation el primer videojuego de la nueva saga de la franquicia Metal Gear, Metal Gear Solid, siendo desarrollado una vez más por la mente loca de Hideo Kojima. El juego tuvo una buena recepción por la crítica y el público por su innovadora forma de jugar, llegando a acumular más de 6 millones de copias vendidas a nivel mundial. Pero esto no será una retrospectiva o reseña o algo así. Cuando un juego se vuelve tan popular, ¿cuál creen que será su destino? Exacto, ports y relanzamientos. Porque todos sabemos que las compañías hacen esto por una razón especial. The money. Y con esta franquicia no es la excepción. El primer Metal Gear Solid ha tenido diferentes versiones, como una versión alterna para Game Boy Color, un remake para la GameCube, y por supuesto, varios ports pasando por varias plataformas hasta el día de hoy, tal y como podemos ver con la actual Master Collection. Pero no siempre fue así. インテグラル。それは完全なるステージ。小島秀夫監督作品メタルギアソリッドインテグラル。難易度全5ランク。Konami. Un año después de la salida del juego original, el 25 de junio de 1999 llegaría la que sería la versión más completa del juego, Metal Gear Solid Integral. Un año después de su salida en PlayStation, esta versión llegaría para PC, saliendo el 24 de septiembre del 2000 en América, y un mes después el juego llegaría a Europa. Y es por eso que en esta ocasión quiero mostrarles todo acerca de esta curiosa versión, y ver qué diferencias y exclusividades tiene entre las plataformas de PlayStation y PC. Sin más que agregar, comencemos. Complete. Como lo dije anteriormente, esta es una versión mejorada del primer Metal Gear Solid, por lo cual difiere de esta versión al tener contenido nuevo y mejoras con respecto al original. Sí, de aquí nació la tradición de sacar una versión superior del juego, tal y como pasó con Metal Gear Solid 2 y 3. La versión integral tomaría como base a la versión americana, debido a que esta versión tuvo algunos agregados que no están presentes en la versión japonesa del juego original. De los agregados que podemos destacar de la versión americana son, la posibilidad de seleccionar el nivel de dificultad del juego, y nuevos diálogos para ciertos personajes. El juego solo salió en Japón para la PlayStation 1, sin embargo, para el resto del mundo llegaría la expansión que venía con el juego, cosa que veremos más adelante. ¿Pero por qué es una versión desconocida? La versión de PS1 tuvo la mala suerte de salir solo en Japón, si bien es cierto que en el resto del mundo salió para PC, personalmente yo no recomendaría jugar esta última debido a muchos problemas comparándolo con la versión de consola. ¿Pero qué es lo que hace especial a Integral del resto de versiones? Ahora pasemos a las características principales del juego que están presentes tanto en PlayStation como en PC. En el caso de Japón significó una nueva traducción al juego, por el uso de la versión americana que también incluye su doblaje al inglés. Como ejemplo, tomemos al personaje de Mei Lin, específicamente en la primera vez que guardamos la partida. En la versión original japonesa no existe la frase de The Gaul, ni de otra figura conocida en Occidente, ya que estas fueron agregadas en la versión americana. 何かよ、スネーク。中国にはね、ヒップの言う一人に適する者なりっていうことわざがあるの。むやみに戦いを求める愚か者の勇気は一人の敵を相手にするのが精一杯って意味よ。En la versión integral están presentes, ahora con una traducción con subtítulos en japonés. You called Snake? Snake, remember what the Gaul said. The graveyards are full of indispensable men. Ahora el juego nos da la posibilidad de seleccionar la dificultad, cosa que no estaba presente en la versión original japonesa. Y como vimos hace unos minutos, para la versión integral se agregó un nuevo nivel de dificultad, siendo el nivel muy fácil. Al seleccionar esta dificultad el juego nos dará un arma con munición infinita, siendo la MP5, un arma que fue agregada en esta versión.
Y por último, también se agregó un modo para jugar en primera persona, el cual se activa al presionar 2 veces el botón de vista en primera persona, o mejor dicho, el botón triángulo de un mando de PlayStation. La jugabilidad en este modo cambia con el hecho de que ahora necesitarás agacharte para recoger objetos y armas. Ahora hablemos sobre la expansión del juego que llegaría en el resto del mundo para PS1. Para esta versión se incluyó una expansión del juego con el nombre de Disco VR. Esta expansión incluye más de 300 misiones de entrenamiento VR, donde jugaremos con Snake en misiones que requieren ciertos requisitos para completarlas. Sí, para el que ya se dio cuenta, esta expansión se trata de Metal Gear Solid VR Missions, que llegarían bajo ese nombre en América, y en Europa llegaría con el nombre de Special Missions. Prácticamente todos son el mismo juego, pero lo que difiere a la versión japonesa del resto del mundo son los requisitos para conseguir el contenido extra. Hay un modo de juego desbloqueable llamado Ninja, y como su nombre lo indica, son 3 misiones en las que jugaremos como el Cyborg Ninja con una jugabilidad única. Podemos usar el camuflaje óptico y la descarga eléctrica. En los extras de VR Missions podemos encontrar 2 cosas. Podemos ver los trailers del juego, específicamente, el trailer donde se reveló el juego por primera vez en el E3 de junio de 1997, y los 2 trailers de presentación del Tokyo Game Show de 1998. El último extra es un modo de juego llamado Photographing, en el que Snake tiene un tiempo límite con total libertad para tomarle fotos a Naomi Hunter y a Mei Lin, siendo aquí la primera vez que vemos el modelo 3D de ambas en la saga. Ahora la pregunta es, ¿cómo se desbloquea cada extra? En Integral obligatoriamente requiere los datos del juego principal, y que hayas completado el modo historia con el rango más alto. Por desgracia cada extra te pide una dificultad diferente. Para desbloquear las misiones de ninja, termina en cualquier dificultad con el rango más alto. Para desbloquear a Naomi Hunter debes completar el juego en dificultad fácil y difícil con el rango más alto. Y para desbloquear a Mei Lin, termina el juego en modo extremo con el rango más alto del juego, el rango de Big Boss. ¿Pero qué coño? Dejemos a un lado las misiones VR, y volvamos al juego principal. Aunque la versión de PS1 y PC sean el mismo juego, ambas difieren en contenido y características. Ya que hablamos del modo en primera persona, para poder jugar este modo en la consola necesitamos haber completado el juego por primera vez. La única forma de jugarlo es desde el menú especial, y por defecto solo tendrá el nivel de dificultad normal, cosa que el juego nos remarca. Una vez que hayamos completado el juego en cualquier dificultad, tendremos la oportunidad de descargar un minijuego para la Pocket Station, un periférico exclusivo de Japón casi similar a un Tamagotchi. Esta es la verdadera primera consola portátil de Sony. Aunque el minijuego parezca bastante sencillo, hay una historia por detrás, así que si no has jugado el primer juego y quieres evitar spoilers, pasa al minuto que está en pantalla. Naomi Hunter nos habla de una manera de curar a Snake del virus Foxdie que está en su cuerpo. Para lograrlo tenemos que descargar el virus a la Pocket Station, y recibir el mismo virus de 5 Pocket Stations diferentes, ya que una vez sintetizados todos los Foxdie, Naomi podrá crear el suero que podrá curar a Snake. Por desgracia debemos lograr esto en menos de una semana. Todo este tiempo éramos la esperanza de Snake y le hemos fallado. Ya que estamos hablando de completar el juego, si lo hemos completado con los 2 finales, al empezar la partida por tercera vez Snake estará vistiendo un smoking, y los colores del Cyborg Ninja cambiarán. Esto es algo que está presente en todas las versiones, sin embargo, para la versión integral de PS1 le hicieron un añadido, y es que ahora Meryl vestirá con el traje de sigilo que utiliza Snake. En esta versión se agregaron 2 frecuencias nuevas para el códec, siendo 140.07 y 140.66. El primer códec se trata de comentarios de los desarrolladores acerca del juego, aunque solamente será texto y en japonés. El segundo códec reproduce 3 canciones, 2 de ellas siendo remixes de Metal Gear 2 de la MSX. Estas solo se reproducen si estamos en una ubicación específica, las cuales están viendo en pantalla.
Si quieren escuchar las canciones completas estarán en la descripción. Y para terminar con las exclusividades de PS1, un detalle que tiene la versión europea del disco VR, mejor conocida como Special Missions, es que requiere de un disco del juego principal. Esto se debe a que este disco en Europa se vendió como un disco de datos, y no como un juego independiente, cosa que hicieron los discos VR en Japón y en América. Special Missions necesita leer los datos del juego principal para poder jugar, haciendo el cambio de disco de la PS1. Ahora hablemos sobre las exclusividades de la versión de PC. En las versiones de PS1 del disco VR la pantalla del título nos muestra al Cyborg Ninja, pero una vez que hayamos desbloqueado las misiones de Ninja su rostro estará descubierto. En PC el rostro estará descubierto, pero a la vez la imagen intercambiará con el rostro cubierto. En PC, todas las misiones VR y extras estarán disponibles desde el principio del juego. Esto significa que podrás jugar Photographing desde el inicio en PC. La versión de PC es la única en donde al presionar el botón pausa tenemos un menú, en lugar de solo pausar el juego. Como pueden ver aquí es posible guardar la partida sin necesidad de llamar a mail-in. Esto no significa que hayan removido la función del personaje, ya que igualmente podemos guardar la partida de las dos maneras. Además de poder agregar un nombre personalizado al archivo, también podemos cargar partidas. En la versión de PC puedes omitir todas las conversaciones por codec presionando la tecla ESC. Para concluir con las exclusividades de PC, el modo en primera persona está disponible desde una partida nueva, no es necesario activarlo desde el menú especial. Esto quiere decir que podemos jugar una partida en modo extremo en primera persona. A lo largo de este video he mostrado el contenido que incluye Metal Gear Solid Integral en PS1 y PC, por lo que de manera objetiva esta sería la versión definitiva para jugar la primera entrega. Sin embargo, nada es perfecto, así que empezaremos por los puntos negativos que tiene cada versión, empezando con PS1. El modo de juego en primera persona está algo limitado, obligatoriamente debes haber terminado el juego, y que no puedes seleccionar el nivel de dificultad. Tampoco podremos mirar alrededor manteniendo presionado el botón triángulo, obligatoriamente deberás activar el modo en primera persona para hacer esto. Y por último, aunque el juego nos dé la posibilidad de cambiar los subtítulos al idioma inglés, el juego nos seguirá mostrando partes en japonés, como en las instrucciones del juego, los reportes de la misión y las descripciones de los objetos y armas. La versión de PC es considerada como uno de los peores ports que salieron debido a muchos problemas. Como ha sido evidente en el video, el juego siempre estará en formato cuadrado, y no cuenta con soporte para pantallas anchas. Para VR Missions en PC se eliminaron todos los trailers que estaban en los extras. Se eliminaron las dos frecuencias que fueron agregadas en PS1, aunque la frecuencia del staff no se eliminó del todo. Si vamos al lugar donde peleamos contra Revolver Ocelot y sintonizamos la frecuencia del staff, nos saldrá una sobra de texto, pero este no estará completo, y para el colmo está bugueado. Lo más gracioso de todo esto es que la frecuencia se quedará en la memoria del codec, pero solo será de adorno. El agregado de que Meryl lleve el uniforme de sigilo de Snake al empezar la partida por tercera vez fue eliminado. En algunos momentos donde la cámara se mueve podremos ver un desenfoque de movimiento, también llamado motion blur. Un ejemplo sería en la escena inicial con el Hind. En PC dicho efecto de desenfoque fue removido. También la profundidad de campo fue eliminada en PC, fíjense en el espejo de la escena donde Snake y Meryl se reúnen. Los filtros de color de los flashbacks perdieron fuerza, pues en la versión de PS1 tenían más color, fíjense en el flashback del Metal Gear Rex. En algunas escenas los filtros de color no están presentes. Por ejemplo, en esta escena de los terroristas hablando en la sala de tortura tiene un filtro de color verde. En PC dicho filtro no existe. En las grabaciones del mundo real pueden presentarse varios errores. El que es evidente es la ausencia de los subtítulos en la escena, pues en PS1 se muestra como debería. Debido al formato de la pantalla, es posible que el video esté ajustado o se vea más pequeño. Y un caso que me ocurrió a mí, es que no me mostraba el video, en su lugar se mostraba un fondo blanco.
La calidad del audio es completamente inferior a la de la consola, llegando a escucharse comprimido. Como ejemplo, tenemos el tema inicial cuando empezamos una nueva partida, primero en PS1. Ahora en PC. Ahora escuchen el tema de Game Over, primero en PS1. Snake, what happened? Snake! Snake! Ahora en PC. Snake, what happened? Snake! Snake! Las canciones en las peleas contra jefes también fueron arruinadas. Si quieren evitar spoilers, pasen al minuto en pantalla. En casi todas las peleas contra jefes el tema de duelo es reemplazado por el tema Encounter. El tema de duelo literalmente solo aparece en 2 peleas, siendo la pelea contra Revolver Ocelot y la pelea contra el Metal Gear Rex. Ni siquiera se tomaron la molestia de poner el tema en la pelea final contra Liquid Snake, quien debería tener más importancia al ser el antagonista principal. Y para terminar este punto, en el momento en el que Grey Fox nos pide destruir a Metal Gear Rex con el Stinger no se escucha la canción que debería estar, de nueva cuenta usaron el tema Encounter. Now, in front of you, I can finally die. After Zanzibar, I was... Ahora en PC. Now, in front of you, I can finally die. After Zanzibar. La versión de PC le quita todo lo emotivo a la escena. Según una persona que trabajó en el port para PC, no se utilizó la música original de PS1 debido a que esta era imposible de portear a PC. ¿Cuál fue la gran solución a este problema? Descargar canciones de un sitio de fans, y agregarlas al juego. ¿Me estás diciendo que Konami usó la salida fácil descargando músicas de sitios de terceros? Y por último, hay que hablar de lo peor que hicieron en esta versión, y fue arruinar por completo la epicidad en la pelea contra Psycho Mantis. En la versión de PC toda la escena de la demostración es completamente omitida, ni siquiera dejaron la escena de progreso del jugador. Now let me read your mind. You are a highly skilled warrior. You are extremely careful of traps. You are... Por obvias razones no podían incluir la lectura de la memory card ni la vibración del mando. You like Castlevania, don't you? I will move your controller by the power of my will alone. En ningún momento la pantalla se pondrá en negro con la palabra Hideo. Esta pelea es bastante simple ya que el juego automáticamente hará que el teclado actúe como un mando en el puerto 2, cuando la gracia de esto es que tú como jugador lo hagas manualmente. Algo gracioso de esto es que si llamamos al coronel Campbell nos dirá que conectemos el mando al puerto 2, pero en el texto te pondrá que debes jugar con el teclado normalmente. I've got it. Use the controller port. Plug your controller into controller port 2. If you do that, he won't be able to read your mind. En fin, esta versión arruinó una de las batallas más épicas de toda la saga Metal Gear. Y ya para concluir con este vídeo una pequeña curiosidad. Si completaste VR Missions al 100%, el juego te mostrará una imagen confidencial de un nuevo modelo de Metal Gear, siendo la segunda ocasión que nos dan un adelanto de Metal Gear Solid 2 que saldría en 2001. Y bueno gente, hasta aquí llegamos con el vídeo.
Fue algo largo, pero era para mostrar a profundidad todo acerca de Metal Gear Solid Integral, y también pueden tomar este video como la primera parte de un video que tengo planeado. Si les gustó el video, les pido por favor que le den like, se suscriban, y lo compartan con sus amigos, en verdad estaría muy agradecido ya que eso me motivaría a seguir mejorando mi contenido y a subir videos más seguido. Les agradezco todo el apoyo que ha recibido el canal, ya somos casi 900 suscriptores. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós. Les mando un gran saludo y abrazo a Kaizo, a Zack, a Soviet, a Nightswap, a Helpy, y a todos los miembros de nuestro servidor de Discord. Muchas gracias.